Hoy vamos a conocer la conmovedora historia del Libro de Reyes, donde un profeta enviado por Dios a Betel trae un mensaje urgente para el rey Jeroboam de Israel. A primera vista, la narrativa puede parecer simple. Sin embargo, los eventos que se desarrollan revelan un giro trágico, culminando en la muerte del profeta por un león. Lo especial de esta historia es que cada detalle lleva lecciones profundas sobre la soberanía de Dios. Para entender esta historia, primero necesitamos comprender el contexto histórico. El relato se desarrolla después de los reinados de David y Salomón, durante un periodo de inestabilidad en Israel. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos partes: el reino del norte, llamado Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam, un antiguo oficial de Salomón, y el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam, aunque había recibido permiso divino para liderar el reino del norte, sobrepasó los límites al crear centros de adoración idólatra en Betel y Dan. Introdujo becerros de oro como objetos de adoración y estableció un sacerdocio alternativo, lo que representó un rechazo a la soberanía de Dios y a la adoración en el templo de Jerusalén. Las consecuencias de las acciones de Jeroboam fueron espiritualmente desastrosas, llevando al pueblo de Israel a alejarse de la verdadera adoración al Señor. La apostasía introducida por Jeroboam debilitó los fundamentos espirituales de la nación, abriendo camino para el declive moral y político. Además, la desobediencia del rey trajo conflictos constantes entre Israel y Judá, comprometiendo la estabilidad del reino. Betel, el lugar al que fue enviado el profeta, lleva una notable ironía. Antes conocido como Casa de Dios, fue transformado por Jeroboam en un centro de idolatría. En este contexto de rebelión y desafío a la autoridad divina, el hombre de Dios fue enviado a profetizar contra el altar idólatra y condenar las acciones de Jeroboam. La misión del profeta era clara: confrontar al rey y proclamar el juicio divino contra el altar. Al llegar a Betel, anunció una señal inmediata: el altar sería roto y las cenizas serían derramadas, simbolizando el inminente declive espiritual y político de Israel. Cuando Jeroboam, en respuesta a la profecía, extendió su mano contra el hombre de Dios, su mano se secó inmediatamente. Este evento sobrenatural sirvió como una señal clara del poder de Dios, reafirmando la autoridad del profeta y la seriedad del mensaje. Humillado, Jeroboam pidió al profeta que orara para que su mano fuera restaurada y, en su misericordia, Dios atendió la petición, aunque las consecuencias de la desobediencia permanecieron. Después de estos eventos, el profeta anunció la llegada de un rey de la casa de David, llamado Josías, que surgiría unos 300 años después y destruiría los altares de la idolatría, restaurando la verdadera adoración en Israel. La precisión de esta profecía, cumplida siglos después, destaca la omnisciencia de Dios y su autoridad sobre la historia. Sin embargo, la historia toma un giro trágico. Después de cumplir su misión, al hombre de Dios se le ordenó no comer, beber ni volver por el mismo camino. Pero un profeta mayor de Betel, al saber de los hechos milagrosos, buscó al hombre de Dios y lo engañó, diciendo que un ángel del Señor le había instruido a invitarlo a su casa. Aunque inicialmente resistió, el hombre de Dios terminó siendo engañado y aceptó la oferta, desobedeciendo la orden divina. Esta decisión precipitó un juicio divino. Mientras estaban a la mesa, el Señor habló a través del profeta mayor, condenando al hombre de Dios por su desobediencia y anunciando su muerte. Al partir, el hombre de Dios fue atacado por un león y murió. Este evento está cargado de simbolismo. El león, que no devoró el cuerpo ni mató el burro que estaba con él, actuó bajo las órdenes de Dios, evidenciando que se trataba de un juicio divino. La muerte del hombre de Dios sirve como una advertencia solemne sobre la importancia de la obediencia. Incluso los siervos fieles pueden enfrentar graves consecuencias si desobedecen órdenes directas de Dios, independientemente de sus intenciones. El profeta mayor, por su parte, reconoció su error y fue a buscar el cuerpo del hombre de Dios para enterrarlo en su propio sepulcro, expresando su deseo de ser enterrado junto a él tras su propia muerte. Este acto revela la complejidad de la condición humana y la conciencia de su propia culpa. Esta historia nos enseña sobre la soberanía y la justicia de Dios. La desobediencia, incluso cuando es motivada por el engaño, tiene consecuencias, y el engaño espiritual, incluso entre aquellos que conocen a Dios, puede llevar a tragedias. El mensaje final es claro: la obediencia incondicional a la palabra de Dios es esencial. Incluso cuando se enfrentan a mensajes alternativos, la verdadera palabra de Dios debe prevalecer siempre. Que podamos aprender de la tragedia del hombre de Dios y del engaño del profeta mayor, manteniendo nuestros corazones firmes en la obediencia a la palabra del Señor. Que Dios bendiga grandemente tu vida. La historia del hombre de Dios y del profeta mayor es una de las más intrigantes y reflexivas del Antiguo Testamento. Nos invita a reflexionar sobre la seriedad con la que debemos tratar las instrucciones divinas y cómo la desobediencia, incluso cuando es motivada por el engaño, puede traer consecuencias devastadoras. El profeta, que comenzó su misión con tanta convicción, fue desviado por una falsa revelación, mostrando que incluso los siervos más fieles de Dios pueden ser susceptibles a la influencia de otros, especialmente cuando se alejan de las órdenes claras de Dios. La figura del león, que no devoró el cuerpo del hombre de Dios, ni atacó el burro, representa de manera poderosa la intervención divina. El león actuó como un agente de Dios,
cumpliendo el juicio pero sin consumir a su víctima. Esto deja claro que el ataque no fue un accidente o una simple coincidencia de la naturaleza, sino una ejecución del juicio divino. El hecho de que el cuerpo permaneciera intacto y el león y el burro quedaran lado a lado simboliza la seriedad del juicio y la precisión de la justicia de Dios. El profeta mayor, por su parte, es un enigma. Mintió al hombre de Dios, causando su muerte, pero luego expresó tristeza y arrepentimiento. Su decisión de enterrar al hombre de Dios en su propio sepulcro y su deseo de ser enterrado junto a él pueden sugerir un reconocimiento tardío de su culpa. Al mismo tiempo, su actitud revela algo profundo sobre la condición humana. Incluso aquellos que tienen conocimiento de Dios pueden errar, y sus errores pueden tener consecuencias terribles para otras personas. La historia es también un recordatorio de que el engaño espiritual es una amenaza real y que incluso aquellos que sirven a Dios pueden ser inducidos al error si no permanecen vigilantes. El hombre de Dios fue engañado por una persona que afirmaba tener un nuevo mensaje divino, y esta mentira lo llevó a la desobediencia. Esto nos enseña la importancia de probar todos los mensajes que recibimos, incluso cuando parecen venir de fuentes respetables. La obediencia a la palabra de Dios debe ser nuestra prioridad absoluta por encima de cualquier otra voz. A lo largo de la Biblia, vemos repetidamente ejemplos de cómo Dios valora la obediencia. Desde Adán y Eva en el jardín del Edén hasta el hombre de Dios enviado a Betel, la desobediencia a las instrucciones divinas siempre ha resultado en consecuencias severas. Dios es misericordioso y justo, y su voluntad es soberana. Ofrece la oportunidad de arrepentimiento, pero la desobediencia deliberada tiene un precio. La historia del hombre de Dios nos hace reflexionar sobre cómo reaccionamos a las instrucciones que recibimos de Dios. ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando eso significa resistir influencias externas? ¿Estamos firmes en nuestra fe, incluso ante tentaciones que parecen razonables o inofensivas? Estas son preguntas que todos nosotros, como seguidores de Dios, debemos hacernos. Que esta historia nos inspire a permanecer fieles a la palabra de Dios, a resistir el engaño espiritual y a buscar siempre su voluntad en todo lo que hacemos. Dios es soberano y su palabra es la verdad. Que podamos ser encontrados fieles y obedientes hasta el final. Gracias por acompañar esta reflexión sobre la historia del hombre de Dios y del profeta mayor. Que esta narrativa continúe enseñándonos sobre la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios en todas las circunstancias. Que Dios bendiga tu vida abundantemente.